Bueno, pues estamos aquí en Playa Pelícanos, son las 4 de la tarde, hoy 24 de octubre, y aquí quiero hacer la presentación. Hoy hemos ido a Tulum, nada más que hemos ido, hemos grabado y hemos realizado la vuelta hacia Playa del Carmen. Hemos ido a grabar un desarrollo de lotes residenciales, se llama Lalo. Esos lotes residenciales están en Francisco Jumay, está saliendo de Tulum hacia Cobá, a unos 20 minutos. Lotes residenciales de lujo, estupendos, buenísimos, desde 300 y pico de metros hasta cerca de 600 algunos, pero la mayoría son de 300 y pico de metros. Y ahí os voy a dejar la información, que estoy con Candice, espero que os guste, y luego vamos a volver otra vez aquí a la playa, pero no de TT puntos, sino de cómo empezamos el día. Empezamos con el recorrido hacia Tulum, la vuelta, no hemos parado en Casa Sofía a comer, una novedad importante, hemos grabado con el nuevo dron, un vuelo por la zona de Playa Car. Espero que os guste, son 7 minutos de vuelo de dron, no teníamos más porque las baterías venían casi descargadas totalmente. Y ahora pues nada, aprovechando un poquito después de la comida, estoy aquí conociendo esta otra zona de las playas, que es Playa Pelícanos, de aquí de Playa del Carmen. Así que os dejo con el vídeo y volvemos a hacer el día normal desde donde comenzamos. Venga, espero que os guste. Pues aquí estamos, un día más, en una situación diferente, en Tulum. Estamos en donde está el desarrollo Salet, es un gran desarrollo que tenéis aquí en Tulum, me encantó grabarlo. Y el día de hoy queremos presentarles un residencial que tenemos aquí al ladito, en la avenida Cobá, toda recta hacia Cobá. Tenemos Francisco Jumay, es una población que tenemos a unos 20 minutos de aquí de Tulum. Está excepcional el lugar. Cuéntame un poquito de este residencial que vamos a ofrecerles el día de hoy, que se llama Lula. Claro, pues mira, bueno, hola a todos, buenas tardes. Lula, nuestro desarrollo lo tenemos a unos 20 minutos desde aquí, sobre la avenida Cobá. Es un desarrollo que se encuentra en Francisco Jumay. Está a pie de carretera, realmente es un desarrollo que está muy cerca de la zona donde estamos nosotros, de lo que es el casco de Tulum. Ahí se puede ver en la ubicación. Es correcto, tenemos tú de la carretera federal hacia lo que es Francisco Jumay y donde está Lula, vamos a encontrar de paso la estación del Tren Maya, que vamos a tener pues muy buena conectividad con la zona. Tenemos el aeropuerto de Tulum, que está hacia lo que es el sur por la carretera federal, que también va a acercar a todos los que vengan a la zona a vacacionar, a conocer todos los cenotes. Aproximadamente 40, 35, 40 minutos. Más o menos como 40 minutos desde la esquina de la carretera. Pero van a ser menos más adelante. ¿Te has enterado que van a hacer una carretera nueva desde donde está el Tren Maya hacia el sur? Para que no atraviesen por todo Tulum. Es correcto. Y cuando sea eso va a estar a unos 12 minutos aproximadamente, de 12 a 15 minutos del aeropuerto. Es correcto. Entonces todo eso te va a dar una conectividad a lo que es la zona de Francisco Jumay. De por sí Tulum ya tiene una muy buena conectividad, entonces Francisco Jumay se está dando hermoso. Nosotros en el recorrido de la zona encontramos que en Francisco Jumay también tienes algo de artesanías, o sea, realmente es una zona donde toda la gente de la zona son artesanos que te ofrecen pues artesanías muy lindas, mexicanas y dedicadas con su trabajo del día al día. Está muy cerca de Francisco Jumay lo que es los cenotes, o sea, tenemos diferentes cenotes en la zona que tú puedes visitar. Tenemos lo que es las ruinas de lo que es Cobá, pasándote de Francisco Jumay, está más o menos como unos 20 minutos más el Cobá. Y luego tenemos aquí en Tulum lo que son las ruinas de Tulum. Entonces tienes muchas actividades en cuanto a ruinas. Tienes la gastronomía,
especial ahí en la zona de Franciscumay. Tienen muy buena gastronomía en diferentes zonas Y también les quería aportar que Franciscumay es una población de casitas bajitas, ahí no te vas a encontrar grandes estructuras edificables, ¿no? Vas a tener mucha naturaleza, mucha selva, por lo tanto, tú lo que hagas vas a estar aislado de lo que es el mundo este de tanta estructura construida, sino que vas a tener mucha tranquilidad, mucho verde. Y bueno, ahora vamos a hablar de Lula porque está excepcional, pero no he presentado el Candice, con la que grabamos habitualmente, y que me encanta esta persona cómo se explica. Claro, ahí muy cerca de lo que es Lula tenemos también a Zulik. A Zulik también puedes ir a comer, puedes ir a algún cenote, puedes, o sea, tener un día muy a gusto de spa, o sea, es un lugar muy cómodo para que tú pases un día espectacular. Entonces tienes muchas opciones. Quería decirles que Azulit, parece que lo decimos como si ya lo conocieran, pero Azulit es un lugar espectacular porque su arquitectura es totalmente diferente a lo que estamos por aquí conocido. No basan su construcción en nada de ladrillos, todo es con madera prácticamente, pero espectacular sus formas, digamos, un poco abstractas, pero muy a lo que es el terreno. Que estábamos hablando de que Lula va a ser algo parecido porque ellos quieren ser sustentables con lo que están haciendo, ¿no? Claro, sí. La idea de Lula es que sea casi todo sustentable, o sea, para cuidar la naturaleza. Entonces, pues estamos promoviendo el tema de cuidar todo, lo que es el área verde, el poner sistemas de agua para que tú tengas tu propia purificación del agua. Entonces, la idea es que sea un desarrollo muy sustentable. Bueno, te comento que tenemos lotes comerciales también a orillas de carretera. Lula es un desarrollo que se encuentra a orillas de la carretera. Entonces tú desde que entras al desarrollo vas a encontrar una zona comercial donde vas a tener un área pues donde puedan comprar algo, ya hay un convenio con una tienda ahí comercial, vas a tener un lugar donde tú puedas tener algo para que tú si necesitas un sistema, algo médico, lo vas a tener ahí, o sea, la idea es que en esos locales comerciales se reparta lo que tú requieres para poder vivir. Ahorita bueno, por lo menos tenemos confirmado lo que es la tienda comercial, la idea es que también haya una escuela ahí, entonces pues tienes como que vas a tener todo, aparte de lo que ya tiene Franciscumay. Algo que me piden muchas veces sobre este tipo de terrenos residenciales, ¿va a estar cerrado y con vigilancia 24 horas? Es correcto. Tú vas a tener, Lula aquí podemos ver lo que es el acceso a Lula, es una entrada muy linda. Van a tener vigilancia las 24 horas, van a tener control de seguridad para las visitas también. Hay que, igual que en todos los desarrollos, hay que registrar a los clientes y a los invitados más bien, y de alguna manera pues van a tener control de su desarrollo. Vamos a tener en Lula, vas a tener espacios verdes bastante conservados, por ejemplo, las vialidades en los que van a ser unos andadores de 6 metros de ancho, en lo que tú vas a poder ir a los parques, vas a poder ir a la casa club, vas a poder ir de terreno a terreno con un andador o varios andadores de 6 metros de ancho, y eso te va a permitir que por la parte de atrás los terrenos no estén pegados, sino que tengan una separación pues bastante amplia. Aquí podemos ver un poco de las imágenes de lo que es el desarrollo. Eso que ven en la parte del medio es uno de los andadores, aquí lo observo, y la separación de los terrenos pues va a tener barda entre cada terreno. ¿Este desarrollo se va a entregar en cuántas fases? En 3 fases. Primero vamos a entregar lo que es la fase A. Nos vamos a ir a 3, 4, 5 y 6 años, pero vamos a entregarlo por fases. Fase A, fase B y fase C. Entonces, lo más importante del día de hoy es que estamos ofreciendo el principio de las ventas, porque tenéis vosotros el mejor precio en este momento de este desarrollo, que son de lotes residenciales de ¿cuántos metros cuadrados?
Tenemos desde 330 metros cuadrados en promedio, pero tenemos alguno que otro terreno hasta 550 metros cuadrados y pues empezamos en 840,000 Para que se hagan pesos. una idea de lo que pueden construir ahí dentro, Sí. ¿qué lineamientos de construcción hay? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué tipo de casa o si hay algún...? Bueno, va a haber un reglamento de construcción en el que van a tener que conservar los colores que les indican, las alturas que les indican, los lineamientos del frente de la casa, las orillas y la parte de atrás. Todo esto te va a dar armonía en el desarrollo. Siempre que un desarrollo tiene un buen reglamento, te va a generar una muy buena armonía entre los que viven ahí, porque pues la vista, por ejemplo, los colores, pues no te van a permitir un color rojo en la parte de afuera de la casa. Seguramente van a tratar de conservar los colores que le van a dar armonía a la vista de la naturaleza, ¿verdad? Las alturas, pues no te dejan pasar de cierto límite de alturas, porque pues para que no te vaya a ser alguien que quiera hacer un edificio. Es para casas residenciales de una sola cocina, o sea, como quien dice, es para una sola casa el terreno, y realmente es residencial, y es un residencial de lujo, o sea, pero con esta vida de la naturaleza, ¿sí? Eso es lo más importante, porque muchas veces lo que no queremos es llegar a un sitio y destrozar el lugar para construir lo nuestro, sino que seamos armónicos con lo que tenemos, lo que nos rodea, y esa naturaleza es lo que debe de predominar. ¿Qué más tenemos por ahí para ir Tenemos conociendo? una casa club de 1.4 hectáreas. La casa club tiene un diseño de la época de México, la época de oro, lo que le llamaban el cine mexicano de oro. De alguna manera manejaban unos colores muy sólidos. Ahorita los vamos a ir viendo en las imágenes de los renders. Y bueno, pues la Casa Club tiene unas amenidades muy completas. Empezamos desde la recepción. Le estás pasando muy rápido las imágenes. Ok, bueno, ahí esa tenemos es la recepción. La recepción, pues desde ahí tú empiezas a ver unos colores que es lo que está marcando nuestro diseñador. Muy, muy sólidos, a la vez pues que van con armonía con el diseño que le dio a todo lo que es la Casa Club por dentro. Ajá. El salón de eventos, o sea, los ventanales que te dejan en toda la Casa Club son unos ventanales que te ofrecen muchas vistas hacia las áreas verdes, pero continúan con su armonía por dentro, o sea, realmente son diseños muy cuidados. Área de baños. Tenemos un andador para llegar a lo que es la Casa Club, la alberca para adultos y un área de bar. Desde la alberca van a tener pues servicio de bar en la alberca muy a gusto, todos pues conservando ahí las vacaciones, aunque no estés de trabajo todo el tiempo, pues a veces es bueno tener un rato de esparcimiento, y pues sí les gusta mucho estar con la alberca a la orilla del bar. Los colores me resultan como tranquilos, relajantes, con naturaleza, rodeado, como decías, de buenos ventanales. Sí, no chocan un color con otro. Exactamente, conservan las áreas con colores vivos. En algunas áreas, como te comentaba, como era en la época de oro en México, pero a la vez lo unen con lo que es la idea de Lula. Entonces el diseñador en eso pensó en que todas las áreas tengan armonía. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el Sport Bar, que es un área en el que están pensando que en algún momento van a querer ir a ver un partido, pero pues que se sientan a gusto. Tenemos también esta área que es un área de restaurante, donde pues aquí ya, ahí puedes apreciar los ventanales de los que yo estaba hablando. La idea es que tú te sientas a gusto en todas las áreas de tu Casa Club. Aquí tenemos la Family Kitchen, pues aquí pues tú vas a poder reservar esta área, y si quieres tener una reunión familiar, pues la reservas y
Seguimos con las vistas hacia las áreas verdes, pero... Aquí en la siguiente, que es la biblioteca, Ajá. vaya vistas que tenemos Claro. ahí. Yo Claro. me sentí emocionado a verlo. Exactamente, o sea, tú vas a tener una biblioteca en el que te vas a poder sentar a leer un rato, a tener un rato de calma, pero la vista que vas a tener es espectacular. Entonces, Nada o sea, de sentirte cerrado en cuatro paredes. exactamente, Sino... esa es la idea de estos diseñadores. Entonces, pues si te fijas, o sea, todas las áreas fueron muy cuidadas para todas las edades también. Tenemos, ya hablando de áreas exteriores, van a tener parques, van a tener un parque cada 70 lotes. O sea, la idea del desarrollador de tener parques cada 70 lotes es que la gente que vive cerca de ese parque pueda convivir también en los parques y también ya los que se quieran ir a la casa club, ¿verdad? Pero os quería comentar lo que está diciendo ahora Candy desde otro punto de vista. El mío, por ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque a veces cuando estamos en la casa club nos cuesta irnos a la idea de que hay otra forma de amenidades diferentes a la casa club, porque la casa club tiene prácticamente de todo. Pues no, ella nos está diciendo que cada 70 lotes vamos a tener luego, esos vecinos van a tener sus propias amenidades, sí, ¿no? Sí. Exactamente. No, bueno, ahí lo que vas a tener es un parque. Un parque en el que van a tener instalaciones de un parque, pero la idea es que ellos convivan y se conozcan entre ellos, que tengan una zona. Digo, tú puedes entrar a cualquiera de los parques que están en todo Lula, pero pues pero que no necesitas ir a la casa club precisamente, sí, que tendrías algo cerca. Algo cerca, o sea. Entonces, ¿y qué tendríamos ahí, por ejemplo? Pues cuando hablamos de un parque vas a tener andadores, vas a tener área para niños, vas a tener zonas para sentarte y estar disfrutando de la naturaleza básicamente. La idea es que tú tengas áreas en las que tú puedas estar disfrutando de todas las zonas. Ajá. También van a tener cine abierto y un observatorio en una de las áreas comunes para que puedan disfrutar de la vista de las estrellas y de un cine al aire libre. Entonces, se disfruta mucho también eso en familia. Van a tener una escuela, un mercado orgánico en el que pues la idea es educar a los niños para que el cuidado de los alimentos, de recomendaciones de qué comer, cómo comerlo con el tema de lo orgánico. Entonces, esa es la idea de que también en uno de los terrenos comerciales va a estar la escuela. Entonces, a mí se me hace, cada vez que hablo de Lula, cada vez, como te decía el otro día, me gusta más, porque pensaron en todo, o sea, pensaron en todo y conservando lo que es la naturaleza, ¿verdad? Va a haber un centro holístico y temazcal. Vas a tener una palapa donde van a poderse hacer alguna ceremonia o si no, si quieres disfrutar del temazcal, pues vas a poder entrar a lo que es el temazcal. Sí, claro, siempre con una persona que nos guíe. Oye, estos renders que estás poniendo aquí son fantásticos, se ven preciosos. ¿Así de bien trabaja este desarrollador? Claro, claro. Tenemos un desarrollador, como te comentaba, que pensó en todo. Aquí en Tulum se usa mucho el tema del centro holístico y temazcal. La gente viene a disfrutar de todas esas cosas, entonces pues les gusta disfrutar. O sea, realmente hablas de temas de naturaleza y hablas de tema de reconfort para uno, para el cuerpo, para todo. O sea, no nada más es te vas también, o sea, puedes ir un rato a la biblioteca, puedes ir un rato al área de la alberca, pero también hay gente que le gusta disfrutar del temazcal. Entonces, van a poder disfrutar de un área de masajes. Entonces, pues, todo está pensado para la gente. Sí, lo que quería decirles, porque a veces nosotros hablando, el temazcal es algo familiar, que se nos hace normal, que se nos hace muy conocido, pero el que está escuchando el vídeo dice un temazcal, ¿qué es? Porque ves, hay una cúpula con una puertecita cerrada, pues ahí te meten unas piedras que tienen una temperatura tremenda. Las piedras te las meten ya en
pues, color hay calor, ¿no? hay calor, hay vapor. Lo que vas a hacer es sudar mucho, Sí. sacar todo lo que tengas por ahí de cosas malas dentro de tu cuerpo y eso es bueno porque hacerlo de vez en cuando te limpia las toxinas que podamos tener dentro. Aquí es muy valorado, ¿eh? En esta zona maya es algo que los mayas descubrieron y les ayuda mucho para... Le pues, llaman para las piedras abuelitas, porque se suponen que es lo más antiguo que tenemos aquí en el planeta. Claro. Bueno, pues a eso me refería, que a veces hablamos y se me ha ido otra vez A veces hablamos de cosas que nosotros las vemos tan normales y se nos olvida que a lo mejor el que está viendo el vídeo, pues a lo mejor está en California, o está en España, está donde sea, y yo cuando llegué aquí por primera vez me hablaba de un temazcal y yo pensé una bebida alcohólica. No sé por qué. En serio. Pues por mezcal. Claro. Sí, exactamente. Pero no, no es eso, es algo sano para el cuerpo y que Sí, aquí muchos en Tulum vienen a disfrutarlo. Se trata de purificar el cuerpo. Exactamente. Ok, bueno, también tenemos un área, un Kids Club, un Ajá. área para los niños y para los juniors, el Junior Club. Siempre pensamos en el club, en el Kids Club, pero se nos olvidan los juniors. Entonces van a tener, no, ahora van a tener su área especial. Como para de 10 años aproximadamente. No, pues ya los son de juniors. 16, 18, sí, ya 19. empezamos en 16 en adelante, ¿no? El Kids Club está hasta los 12, 13, ya Por de eso los te 15 en señalaba a ti. adelante, que tengan un área para ir a convivir ustedes y comer o algo, pero que sea el área para los jóvenes. Tendrán unas canchas de pádel, van a tener área para mascotas también, que eso es importantísimo, que tú tengas un área para que tu perrito corra por todos lados y que sea, tú vas a poder caminar con tu perrito, claro, agarrado con su lazo, pero con su correa, pero de alguna manera en esa área, pues ahí vas a poderlo dejar correr. Exactamente. Les dejan, pues, juegos para los perritos, o sea, para que tengan actividades dentro del área de los perritos. Tenemos la cancha de pádel, como te comentaba, y el Kids Park tiene una cancha, tienes el Kids Park y la cancha de pentaca, o sea, no, de petanca. Petanca. Yo Sí. le estaba comentando a Paco hace poco que nunca había oído Mira, os juego. hablo un poquito. La petanca es muy famosa allí en España, también en Francia, por ejemplo, es un juego de unas bolas, así como de metálicas, pueden ser de plástico llenas de agua también, y una bolita pequeña, se pone a una distancia de unos 20 metros aproximadamente, y se juega muchas veces en equipo, con 2 bolas cada equipo, y el que queda más cerquita de la bola pequeña, ese gana esa partida. De hecho, es fenomenal, ¿eh? Hay unas imágenes ahí de las bolas que se ven como metálicas, entonces nunca había oído de ese juego, pero No, bueno, pues ya ahora ya aprendí, lo tendré que jugar. Allí en España lo juegan mucho la gente que está pensionada, que tiene sus Claro. horas libres y que juegan a lo mejor por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, allí anochece un poquito más tarde a veces, Sí. o por la mañana temprano antes de que te dé todo el calor, pero bueno, está muy bien, Sí. a mí me gusta. Aparte de la alberca que vas a tener recreativa, va a haber un carril de nado para aquellos que les guste hacer deporte y su gimnasio. Y Entonces, todo esto de calidad, ¿eh? de calidad, por Exactamente. supuesto, todas las áreas. Primero me concentré en la Casa Club, lo que tenía por dentro, y ahorita estamos hablando de lo que va a haber en la parte de afuera. Entonces bueno. vas a tener mucha actividad deportiva y también pues vas a tener, bueno, el restaurante, que es el que habíamos hablado en un principio, que tiene su área de restaurante. De alguna manera pues siempre nos gusta ir a desayunar. Oye, me sorprende cómo lo han diseñado, ¿no? Pero qué bonito, Sí. qué bonito, que intentan que sea lo más natural posible, Claro, armónico. sí. La arquitectura que buscaron los desarrolladores es una arquitectura muy especial, pero tú vas a poder traer tu arquitecto si gustas. Nosotros te podemos ayudar en el diseño de tu vivienda, pero si de alguna manera tú quieres que el desarrollador te apoye con la construcción, te va a poder apoyar. Vamos a tener cabañas sustentables y si no, pues tú traes tu arquitecto. Aquí en las imágenes ustedes van a ver
líneas muy curvas, pero si tú traes tu arquitecto y que sea con las ideas más cuadradas, pues también se va a poder, o sea. Okay. Lo importante es que cumpla con los lineamientos de construcción. Es correcto, lo que mencionaba hace ratito, es súper importante cumplir con el lineamiento de construcción para poder tener armonía en el desarrollo en cuanto a las alturas, las separaciones entre los terrenos y las alturas, las separaciones y los colores. Muy Ajá. bien. También, bueno, pues vamos a ver, te decía de lo que es las espinas verdes, es importantísimo. Le llaman espinas verdes a los andadores. Ah, ok. A los andadores, así le llaman aquí en Lula espinas verdes. Aquí estoy poniendo unas imágenes de lo que es el interior, de los diseños que hizo el arquitecto, por si alguien quiere tomar el diseño que le están proponiendo. Le podéis ayudar en la construcción, en pocas palabras. Es libre, correcto, pero sí, le podéis ayudar. Sí, no se tienen que preocupar si quieren comprar el terreno y que se les construya la casa, les entregan casa y terreno, o sea. Pueden empezar comprando el terreno y una vez que ya estén listos con el terreno liquidado, empiezas con la construcción. Una pregunta, ahora que estás hablando de esto. Si yo compro, voy a con un apartado del terreno, ¿para cuándo se entrega? Tenemos 3 etapas para entrega. En la etapa de lo que le llamamos A, lo vamos a entregar en 3, 4 y 5, en 3 fases, 3, 4 y 5 años. Si alguien de los que están comprando requiere un poco más de tiempo para lo que es la entrega, le podemos dar hasta 6 años, pero de alguna manera pues no se le puede entregar el terreno hasta que esté liquidado. Ajá. Okay. Pero, y si yo lo liquido, por ejemplo, se entrega el terreno en 3 años. Ajá. Pero yo lo gracias. Liquido el año que viene, ¿a partir de cuándo yo puedo empezar? Desde ahorita, a partir de 3 años. A partir de 3 años ya puedo empezar mi construcción. Ajá. Ok. Esa es una buena pregunta, sí, porque a veces uno hace unos cálculos para cuándo podría tener su casa, sí, que sepan que van a empezar la construcción dentro de 3 años y ya lo tienen liquidado al 100%. Es correcto. Ok. Tenemos nuestros colaboradores que están participando en Lula, es RM Desarrollos, son los responsables del desarrollo del proyecto. Okay. Ellos tienen, han hecho, pues tienen grandes proyectos en lo que es la península de Yucatán. Luego tenemos Paralelo Arquitectos, son los encargados del diseño arquitectónico y urbanístico como de cada amenidad de Lula. Entonces son expertos también en proyectos residenciales y también en la zona. Luego nos vamos a Mystical Arquitecto, un estudio de arquitectura enfocado en la bioconstrucción, o sea, ellos son los que se van a encargar del cuidado del medio ambiente con las prácticas sustentables y los materiales naturales. Lo que te decía que, bueno, ahorita vamos a hablar de lo de la madera, ¿verdad? Pero si la gente va a entrar en Lula, no vamos a agarrar y meter máquinas, sino simplemente van a entrar ahorita. De hecho, ya hay gente que a pie están quitando un poco de lo que necesitan quitar. Hay que resaltar eso, hay que resaltar la viabilidad principal, sí van a utilizar esas máquinas, la principal, pero todo lo demás, lo que son los lotes, arreglarlos, limpiarlos y eso va a ser todo a mano, ¿es correcto? Sí. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta, que no destruyen naturaleza, no destruyen árboles y encima lo que quitan de la habilidad principal lo van a reutilizar. ¿Es correcto también? Los árboles, la madera. La madera, la idea es reutilizarla si es que se tiene que quitar. O sea, tratando de conservar lo máximo que se pueda de árboles y se van a pie para proteger a los animales, y si hay que reubicar algún árbol o algo, lo van a hacer, y los animales los están protegiendo de alguna manera. Y también van a reutilizar el agua residual, sí, por ejemplo. Sí, en las casas vas a tener que tener un sistema de agua residual para purificar tu propia agua y que esté circulando. Sí vas a tener luz, ¿verdad? Pero pues el que quiera poner paneles solares se tendrá que poner
de acuerdo con el reglamento de construcción para que no se vean. O sea, Sí, por porque ejemplo, los paneles solares ya sabéis que hacen una vista a veces muy fea, muy... Claro. Da un resultado, pero da una vista muy fea y Claro. entonces eso le quitaría armonía a lo que es el desarrollo. Ahí se tendrían que poner de acuerdo cómo hacerlo. Ajá. Y luego también la cuarta persona que participa es Chush Studios, son los que se encargaron del diseño de la Casa Club, del diseño de interiorismo por dentro. ¿Te acuerdas que estábamos hablando ahorita de que es un diseño muy especial? Y bueno, pues ellos son expertos en interiorismo, entonces se unen al equipo. Entonces estamos hablando de 4 equipos que forman Lula. Entonces de alguna manera pues estamos muy completos para entregarles a los clientes algo de calidad. Como te decía, es un residencial de lujo, pero en la selva. Ajá. Estamos también, te voy a... mencionamos hace rato que se trata de mitigar en Lula el mínimo de nuestra huella de carbono. Todo eso haciendo que Lula sea un proyecto que respeta la naturaleza mediante una planeación sustentable. O sea, todo lo que van a hacer en Lula es planeado para que esa huella de carbono, o sea, pues todo eso sea protegido y no impactemos tanto. Ajá. Bueno, pues es una gran ventaja para lo que vais a invertir ahí, porque vuestro desarrollo va a estar muy bien cuidado, vais a tener mucha naturaleza y vais a disfrutar de lo que estáis buscando, ¿no? Porque cuando tú quieres invertir allí, que tampoco estás tan alejado del mar, estamos a 20 minutos del mar prácticamente. Claro. Pero lo que más valoras es respirar sano, ver árboles, sentir los animales como pues, los pájaros como cantan y tener cerca lo que necesitas. Eso es maravilloso para esas personas que viven como yo vivía en Barcelona. Hasta ver esta cantidad de árboles tenía que moverme rápido y a lo mejor perder un día para poderlo disfrutar. Aquí no, aquí lo vais a disfrutar todos los días del año, si lo queréis, o cuando vengáis de vacaciones. Y esa es la gran armonía que nos está dando Lula en este momento. Es correcto, sí. Y bueno, los guardianes de la selva son los que estábamos hablando hace un rato, que son los que entran a pie a cuidar nuestro desarrollo. De alguna manera, pues se les dio ese nombre de guardianes de la selva para honrarles. Me estás haciendo entender que dentro de lo que es el mantenimiento del desarrollo va a haber unas personas que a diario van a trabajar para que todo esté correcto. Es correcto. Limpiando las plantas, arreglando ya desde todo. Desde ahorita ya están. Ellos están entrando al terreno, pero se les llama guardianes de la selva porque van a estar vigilando que no afectar a un animalito, no afectar las áreas verdes o el árbol que no se tenga que tumbar, no se va a tumbar. O sea, esas mismas personas van a seguir una vez que te entreguen el desarrollo. Sí. Está muy bueno. Sí, o sea, ellos tienen que tener gente conservando las áreas verdes, que las áreas comunes las van a tener. Y la idea de los desarrolladores es que todos seamos parte de Lula. O sea, de que tú si vas caminando, o sea, sepas que todo Lula es parte de tu desarrollo y hay que conservarlo, cuidándolo. Aquí en mi mente ahora mismo me viene mantenimiento, el coste del mantenimiento. ¿Por qué motivo? Tenemos vigilancia 24 horas a personas que cuidan, mucha selva, amenidades excelentes, casa club. ¿Cuánto tienen calculado que va a costar el mantenimiento para la persona que invierta aquí? Sí, el mantenimiento va a andar alrededor de 1,200 pesos. Está muy bien. Entonces, de ahí, de alguna manera, tú vas a tener un mantenimiento cómodo, pero vas a tener la vigilancia, vas a tener lo que es el área verde y vas a tener... la conservación, la limpieza de las áreas. Pero hay que resaltar algo importante, no desde que tú apartas o firmas el contrato vas a pagar un mantenimiento, no, eso se paga una vez que te lo entregan, ¿no? Ya, una vez que se entrega, una vez que se entrega. Y bueno, pues aquí tenemos imágenes de todo lo que es la zona de Lula, hasta changuitos van a encontrar. Ajá. Me gustaría que viéramos los planes de pago. Ah, sí, perfecto. Vamos a hacer una pausa, si te parece, sí. Y lo ponemos ahí en pantalla. Muy bien. Bueno, Candice, pues ahora ya que tenemos toda esta información de Lula, de este lotes residenciales, necesito saber si yo estoy interesado en
lote, Ajá. ¿cómo hago un apartado? ¿Qué plan de pagos tendría? ¿Cómo lo puedo solucionar todo eso? Claro, tú vas a tener la opción de apartar con 25,000 pesos, o Ujú. sea, es un apartado muy cómodo, y luego vas a tener un 30% de enganche ahorita y el 70% lo vas a poder dar en 4, 5 o 6 años. Ah, Entonces, realmente es un plan de pagos muy atractivo porque no necesitas dar todo el capital, sino hasta dentro de 3 o 4 o 5. o 5 o 6. O O seis. sea, te menciono 3 porque hay la opción de que en 3 años lo liquides, pero el normal es 4, 5, 6. Bueno, pues Ajá. si yo soy una persona que mi capital ahora mismo es pequeño, pero me interesa mucho este ser residencial, me voy a ir a los 6 años. Que soy una persona que quiero tener mi casa lo más pronto posible terminada, pues me voy a menos años, a 3 años, Claro, por ejemplo, que es cuando me lo claro, entregan, que a claro. partir de ahí ya negocio para la casa, ¿no es Claro, así? sí. La idea es que tengas tú la facilidad de lo que tú requieras. Por ejemplo, de hecho, en la lista de precios tenemos marcados cuáles serían los que nos podemos ir a 4 años, a 5 o 6 años. Nosotros vamos a entregar, como te decía, por 3 etapas, A, B y C, pero sí vas a poder tener la opción de mandarlo a 4, 5, 6 si así lo requieres, o sea, entre más Entonces ahora extendido. vamos a ver los precios de los lotes Claro. Por de esta ejemplo, primera fase, ¿eh? de esta primera fase, tengo la opción de los 4 años, como te comentaba. Me estaba yendo a los terrenos de los de abajo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita en 4 años tengo disponible un terreno. Te voy a dar el metraje para que se vayan dando una idea. Tengo de 393 metros cuadrados o de 653, o sea, dependiendo lo que andes buscando. O sea, sí tengo terrenos disponibles. Todos estos son terrenos, pero como te decía en un principio, el promedio son de 330, 360. Ajá, Eso es tengo lo que uno que más. otro de 550 hasta de 653, inclusive el primero. Y nos podemos empezar en 890,000 pesos el terreno, dependiendo de lo que andes buscando. Casi todos van a tener una medida de 30 por 11, o sea, casi todo, dependiendo también de la medida del terreno. Por ejemplo, ese que te estaba hablando yo de 653 metros es de 31 por 19. Ajá. Por eso es que es más grande, pero Ok. el resto van a andar entre 30 y 11. Ajá. Ahí en ese terreno de unos 300 y pico de metros, 330 para arriba, Uh-huh. ¿cuánto pueden construir habitable? Pues tú tienes que dejar tú tienes que conservar los frentes 5 metros y tienes que dejar 2 metros por los lados de cada lado. Ok. Y por la parte de atrás dejas 4 metros. Total, que vamos a tener una buena medida de Sí, casas, si queremos. Sí, si tú dejas 4 metros por la parte de atrás más los 6 metros que tienes del andador de atrás y luego el otro propietario deja otros 4, tú vas a estar muy separado de una casa de otra por la parte de atrás, o sea, vas a tener mucha separación. Y mucha privacidad también, por Sí, supuesto, y mucho árbol que es va a la separar. idea, o sea, vas a tener selva que te va a ayudar muchas áreas verdes, pero sí el resto de lo que es la construcción no se puede pasar de esos límites. De Ajá. los que son mayoritarios, dependiendo de la ubicación que tienen, si entre más cerca y más lejos, ¿qué precio es el más barato que tenemos por ahí? Empezamos en 870,000 pesos más o Ese es el menos. más barato, Ajá, ¿sí? Y de ahí sí, para arriba un poquito. sí, ahí nos vamos a este que estamos viendo, que es el terreno número 1, que es del que te comentaba, es de 2,254,000. Entonces, dependiendo, o sea, tengo varios terrenos de 1,300,000, 1,100,000, o sea, dependiendo de lo que andes buscando. Ahorita estoy viendo los terrenos a 4 años, pero por ejemplo, si nos vamos a terrenos a 5 años, ya pues tenemos terrenos de 330 metros cuadrados a 5 años y te cuesta 1,039,000. O sea, tú nada más vas a dar el 30% ahorita y el resto dentro de 5 años. Entonces, pues realmente es un plan de pagos muy atractivo. Muy bien. Si me voy a 6 años,
también vamos a encontrar terrenos del mismo metraje, pero por ejemplo aquí voy a encontrar, aquí todavía encuentro de 841,500 y luego nos subimos a los de 870 que te decía yo y a los de 800, aquí nos vamos un poco más arriba, a 923, o sea, pero todos andan en ese precio. Todos estos que estoy viendo son terrenos a 6 años, ya tenemos ahí algunos apartados que se ven en rojo y sí, 841 es el que vas a tener de... Pues sí, esos son los que... Sí. Tenemos alrededor de 765 terrenos. Aquí cuando me enseñan la lista de precios, yo no es por nada, es la primera vez que la veo. Ajá. ¿Por qué motivo los de más económicos no me salen con 4 años? No los veo. No, te están mandando a 6 años porque seguramente lo que pensaron es que si necesitas más tiempo, pues también necesitas un buen precio en el terreno. Ahora, estos que estamos sacando a 4 años están más cerca de la Casa Club. También tiene un también motivo. por la ubicación. Sí. Ok. Ajá. Pero si tú no quieres, ahorita me estoy regresando a los de 4 años. ¿No les cobráis ningún interés por pagar a 6 años? No. Ninguno, Okay. No, el precio lo fijamos desde que tú tienes el apartado con los 25,000 bloqueamos pesos. ese precio y ya queda. Lo bloqueamos, tenemos un proceso de compra de 15 días para que tú me liquides con el enganche, hacemos el contrato. Y de alguna manera, pues tenemos ya, depende de que si tú escoges 4 o 5 o 6 años. Ok. Ajá. Entonces, sí tenemos opciones para los que quieren estar cerca de la Casa Club, el que quiera un poco que busque más bien el beneficio del precio y que no lo tenga para liquidarlo ahorita, pues te vas hasta los 6 años. Que se hagan una idea que si estás en una ciudad, Sí. en la zona más cara de la ciudad, la que está en el centro de la ciudad, pues tiene un precio, la que está en la periferia tiene otro, aunque el terreno no sea tan grande como una ciudad, pero que sepáis el motivo por el cual estáis pagando más barato en 800 y pico, los mismos metros prácticamente y 1 millón y pico, los mismos metros más cerca de la zona de amenidades y de la entrada, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese es el motivo. Es correcto, sí. Okay. Y bueno, y aparte digo, ellos, por ejemplo, la primera, la segunda y la tercera etapa, cualquiera de las etapas van a tener los parques de los que yo te estaba hablando. Okay. Entonces, esos parques, la idea es que si no quieres ir hasta la Casa Club, tú vas a tener un parque con actividades al aire libre para los niños, para algunas áreas para los adultos para estar disfrutando de la naturaleza y para los perritos también. Entonces, pues no te necesitas desplazar hasta la Casa Club. Ya si quieres hacer pues algo en la alberca, en el carril de nado, pues bueno, pero está muy cerquita, o sea, realmente es cerca. O sea. Candice, ¿tú crees Sí. que se nos queda algo en el tintero sin decir? Pues no, nada más profundizar que tenemos muy buena ubicación en Lula. Estamos sobre la avenida Cobá. Nosotros tenemos nuestra oficina sobre la avenida Cobá que está muy bien ubicada y si nos vamos hacia lo que es el poniente, vamos a encontrar a 1 kilómetro lo que es la carretera federal y sigues 20 minutos y vas a encontrar Lula, el poblado, que es un poblado en el que van a encontrar mucho atractivo para venir de vacaciones. No nada más lo que mencionamos hace rato, también el que les gusta tirolesa y ese tipo de deportes, también los van a encontrar cerca de Francisco May. Los que les gusta andar en bicicleta, también hay gente que hace rodadas cerca de Francisco May, se organizan y si no, pues tú traes tu bicicleta y solo vas a andar en bicicleta. O sea, hay mucha actividad deportiva, hay mucha actividad cultural, hay mucha actividad en cuanto a la gastronomía excelente, lugares para ir a comer. Y el tema holístico, yoga, el todo tema eso. holístico, yoga, las artesanías de la gente de la zona, hay que apoyar a la gente que vive ahí para que pues de alguna manera tengamos pues esos lugares que sigan sobreviviendo, Claro. surgiendo. Va a ser una zona donde va a ser un boom en cuestión de turismo.
está esa misma carretera te lleva hacia lo que es Mérida. Entonces, de alguna manera... Pero ese boom de turismo va a ser relativamente tranquilo en Es relación a lo que correcto. es Tulum, lo que es Playa del Carmen, lo que es Cancún. Va a ser una zona, pues como habéis Tranquila hecho. Sí. y organizada. O sea, Exactamente. es una zona que está más pensada en el tema más holístico, como lo decías, que tengan todo lo que requieran, pero sí muy, muy protegido, todo lo que se está haciendo. Pues yo creo que con esto podemos ya finalizar, Sí. Lula. Nos despedimos. Cualquier duda que tengáis, no lo olvidéis, poneros en contacto conmigo. Os voy a pasar con Candice, y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que yo no he hecho ahora mismo, se le puede hacer y os puede pasar toda la información que necesitéis. Aquí nos despedimos. Bye. Gracias por todo. Nos vemos, Paco. Venga, Bye, gracias hasta por luego. estar aquí Saludos. con nosotros. Sí, el micrófono va, pero aquí a Candy se lo he quitado ya el micro. Voy a hablar yo más que nada, es que estaba hablando con ella así en privado porque a mí también me interesa invertir a veces, ¿no? Entonces, el más económico de estos terrenos salía en 841.000 pesos, que si tú das el 30% viene a ser 252.000 pesos. Eso es lo que tú te vas a descapitalizar. Si yo quiero pagar a 6 años, me va a salir alrededor mensualmente de un pago de 8.000 y poco pesos. Entonces ya puedo tener mi inversión en un lote residencial de lujo, en una zona estupenda y con unas amenidades excelentes. Así que eso más o menos para el que no tenga mucho capital o no quiera soltar mucho capital, ¿no? ¿Es así? Es correcto. Si tú divides, tú pues de inicio vas a dar el 30% y luego el 70% lo divides en mensualidades, pues vas a irte despacito, alrededor de 8,000 pesos mensuales. Entonces, no te descapitalizas, te vas despacio. Ahora, si quieres algún plan de pago diferente y que tengamos que pedir alguna autorización, pues la checamos. Si es que se puede, sí. Si no, bueno, pues... Bueno, pues el lugar donde hemos grabado me ha parecido excelente. Gracias, Candy, por Gracias. todos tus consejos, No, gracias. ayuda. Gracias. Y fijaros el lugar donde hemos estado grabando, excepcional. Lástima que están trabajando las obras porque esto es Chalet. Este desarrollo que está increíble, lo hemos grabado, todavía tiene disponibilidad, están haciendo la segunda fase y lo que estáis oyendo ahora mismo es la parte de la segunda fase porque esta primera fase ya está entregada. Excelente también esta inversión. También tenemos aquí Beautiful al ladito, que también tiene disponibilidad. Bonito, ¿no? Lo que sigue Beautiful. Claro. Los voy a invitar a ir a Beautiful la próxima semana, a ver si puedes venir. Ahí tenemos departamentos loft de 3.4 millones de pesos. También ahí tengo algunos que los voy a entregar este año en diciembre del 2024 y en diciembre del 2025 voy a entregar los otros 2 edificios. Entonces, si tú compras ahorita uno de los que voy a entregar en diciembre del 2025 con un 30% de enganche y el 70% al 2025, no tienes que dar mensualidades, de alguna manera pues no te descapitalizas y pues tu inversión es interesante porque la plusvalía te va llevando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. De la zona. Candy, la semana que viene nos hacemos cargo de Beautiful y de Chalet, si se puede dar un repaso, si no, no pasa nada. Claro, con todo que están llegando nubes de lluvia en este momento. Nos vamos aquí a las oficinas ya, nos estamos despidiendo. Lugar fantástico aquí, vamos a grabar, pero fijaros con lo que le pasa a la pantalla, está rara. Y esta otra pantalla la tenemos apagada, pero las oficinas son excelentes. Aquí vais a venir para hacer vuestro apartado si lo necesitáis. Si no, se puede hacer desde casa, sin ningún problema. Claro, sí. Tú puedes hacer transferencia para tu apartado desde cualquier parte del mundo, inclusive desde cualquier parte del mundo pueden comprar porque tenemos el sistema de DocuSign. Entonces, pues, con ese firman el contrato y bueno, pues todo lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Pero muchas gracias. Chavalote, dime. Ya nos vamos a dar una vuelta, ¿te parece? Sí. Venga. No, de nada, pues. Hasta otro ratito. Adriana, ¿nos vamos de paseo? Bueno, pues aquí tenemos la avenida Cobá, que es la que nos lleva al desarrollo, a Lula. Esta es la avenida Cobá, la vais a seguir toda, atravesáis lo que es la Federal y todo para adelante, unos 17-18 minutos llegamos a Francisco Jumay y nos lo encontramos en la parte de la derecha, ya está anunciado allí, Lula, excepcional. Y esto es lo que os decía, que se nos está viniendo unas nubes por aquí de lluvia y si queremos ir a la playa, a la zona hotelera de aquí de Tulum, seguiríamos como 7 minutos en carro y ahí le llegamos. Vamos a ver si hacemos un vuelo de dron con el chavalote y vamos a ver qué más grabamos.
Pues 24 de octubre, 10:30 de la mañana. Aquí estamos delante. Mira, por aquí se va al cenote de En, por esa carreterita de ahí. Ahí está, como a 1 kilómetro para adentro más o menos de la carretera, de la federal. Aquí hay un tráfico tremendo porque creo que se convierte en un carril por una cuestión de obra, pero que lleva mucho tiempo con eso. El cenote azul lo tenemos ahí, que la verdad que ya en la misma carretera puedes entrar al aparcamiento. Y detrás tenemos el cenote cristalino. Nos dirigimos a Tulum. Aquí estoy acompañado con Adriana y con el chavalote. Sí. Vamos a ver si os grabamos unos terrenos que están en Francisco Jumay. Fuimos a la presentación hace como 2 semanas y el día de hoy queremos dar a conocer los detalles. Pues nada, el día estupendo, ya lo veis, soleado, poca nube, y vamos a ver qué tal se da. Pues esto de aquí es el cenote azul, la entrada. Ya ves que también hay taxis aquí fuera esperando gente que habrá entrado. Y a veces el aparcamiento dentro está ocupado, pues aquí fuera podéis dejar los carros también. Y hay quienes llegan con el transporte público, les dejan aquí y luego lo tienen que agarrar en la otra parte de la carretera. Fijaros los detalles de la carretera, que no sé por qué no le da mantenimiento, pero bueno. Y este es el problema, que aquí la federal se convierte en un carril y aquí teníamos un atasco de 20 minutos, imagínate, y esto llevan ya meses con este arreglo. Pero bueno, aquí estáis viendo dónde está el problema cuando vamos para Tulum. Momentos de mucho tráfico, pues te vas a hacer una espera de 15 a 20 minutos ahí atrás y la gente se pone nerviosa. Bueno, pues este es el problema, ahí haciendo estos agujeros, no sé qué están haciendo, pero bueno, ya os digo, mucho tiempo, demasiado. Estamos al lado de la entrada de las playas de Espujá, aquí a la izquierda, unas playas muy bonitas, y aquí ya se empieza otra vez a correr un poquito, qué bueno. Pues aquí estamos pasando pues Bahía Príncipe con la bandera de México. Y el puente privado que tienen para llevar los residentes de la derecha a la zona de la playa es este de aquí. Bueno, pues ya nos falta poco para llegar a Tulum. Llegamos a Tulum. Ahora vamos a girar en la avenida Cobá para ir a las oficinas y de ahí ya veremos a ver dónde vamos luego. Vaya topes que ponen aquí en la federal, demasiado altos. Pues aquí estamos al lado del supermercado más importante que tiene ahora mismo Tulum. En breve van a abrir otro centro comercial importante a la salida hacia el aeropuerto. Pero de momento en la avenida Cobá es donde podéis encontrar buena variedad de alimentos. Bueno, pues el día de hoy nos vamos ya de Tulum. Hoy no estamos dando ningún repaso, no nos vamos a ningún otro más desarrollo. Acabamos de grabar uno hace unos minutos. Lotes residenciales aquí en Francisco Jumay, siguiendo esta carretera, como comenté. Y muy cerca de entre Cobá y Tulum, el tren Maya que lo pasaríamos para adelante. Ya tenemos la parada por ahí delante, a nuestras espaldas la zona hotelera, el Chedraui lo tenéis aquí. Y nos vamos, fijaros que las nubes están con ganas de caer lluvia, pero yo creo que no va a llover en Playa del Carmen el día de hoy. Vamos a comprobarlo, nos vamos para allá, de vuelta. Bueno, pues ahí estamos pasando por este puente que une lo de Tren Maya con el Parque del Jaguar. Y ahora sí, ahora ya vamos tranquilos hacia lo que es Playa del Carmen. Por aquí ya se ve mucho más despejado el cielo, así que no espero que haya ningún problema de lluvias al llegar a playa. Bueno, pues acabamos de llegar aquí a Playa del Carmen, son la 1:30 de la tarde. Así que vamos a irnos a casa Sofía en breve. A ver si comemos un poquito. Aquí está el centro comercial, el centro Maya. Aquí estamos al lado de la Constituyentes. Ahí tenéis los cambios de moneda que ofrece esta casa. 1905, 2020.
21.10, 22.50 el euro. Y nosotros nos vamos para Casa Sofía porque pasamos un momento por casa. Aquí está donde tomamos los panes ahora, el café lechero, en Las Perlas. Bueno, pues en breve vamos a llegar a Casa Sofía. Ha decorado el Palacio Municipal con la bandera Del Día de la Mujer. Bueno, no del Día de la Mujer, perdona, del Día del Cáncer de Mama. O sea, ahí está. para las mujeres luchadoras. Y nada, vamos por aquí por la Quinte. Toda esta calle hasta el final. Llegaremos a desviarnos para ir a Casa Sofía a la derecha. La tarde por aquí se ve mejor que por allí por Tulum. Bueno, pues ya muy cerquita del desvío que os decía para llegar a Casa Sofía. Aquí justo vamos a girar a la derecha. Y a 200 metros, 150 aproximadamente tenemos Casa Sofía. Ahí nos vamos a parar a comer el día de hoy. Justo aquí. Pero no aparquéis en este lugar porque ahí está prohibido aparcar. Como está haciendo ese carro, no lo hagáis. Ahí tenemos Casa Sofía. Yo voy a aparcar en el aparcamiento que ellos tienen. Justo este es el parque. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola Paco, buenas tardes. 1:20 de la tarde del día jueves 24 de octubre. Aquí Raúl Aguilera desde Playa de Mamitas. Aquí estamos disfrutando de un día soleado, prácticamente despejado. Precioso, como puedes ver. El mar está con algún oleaje, hay bastante viento, eso sí, bastante viento, pero el mar está muy agradable, muy agradable. Hay unas pequeñas bolitas, ahí puedes ver el frente del kayak, hay bastante gente. La playa La 38 se ve al fondo, hay 4 sombrillas y nada más. Todo lo demás se trasladó a este lugar al no haber arena. La de aquí se ve Pelícanos, y Pelícanos sí tiene bastante arena. El día está muy agradable. Se ha notado bastante, o por lo menos yo he notado un aumento de veraneantes, ¿eh? Como que esta última semana, a partir del lunes, empecé a llegar gente, como mejoró el tiempo, parece que se animaron un poco, aunque para el fin de semana las predicciones son no muy agradables. Se viene un frente mal tiempo, ojalá, como es el Caribe, esto cambie. Bueno, los dejo, que estén bien, saludos a todos, suscríbanse al canal y hasta el próximo video. Chao Paco. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Y este es lo que es el aparcamiento de Casa Sofía. Y Adriana y el chavalote ya están por allá para pedir mesa. Pues son casi las 2 de la tarde
Hemos llegado tempranito. Ahora todavía no está con mucha gente. Ah, otra cosa, hay una novedad importante. El chavalote, cuando hemos ido a casa, ya recibió su dron, el DJI Mini 4 Pro. Es mejor dron que el que teníamos. Así que hoy lo está cargando porque las baterías están descargadas. Está cargando ahí con una batería externa. Y nos vamos a entrar a comer. Qué fresquito se siente aquí dentro, qué bien. Todavía no hay casi nadie. Aquí sí que vamos a comer. Para ella. Aquí tienen las Las aguas. y jamaicas en el medio, guacas. Bueno, vamos preparando ya el pan para tomarlo con aceite de oliva y vinagre. Ya poco a poco. No, esta es una de las pizzas que nos entra con el menú de ejecutivo. Sí. Siempre la pedimos, ¿a que sí, chaval? No, es la mejor de todas. Te encanta. Me encanta. Como entrante de comida. Sí. He pedido hamburguesa, Adrián, también. Cosa rara en nosotros que pidamos hamburguesa, pero bueno, pedimos una hamburguesita que se ve bien deliciosa. La pizza sigue todavía ahí, no nos ha dado tiempo todavía. Y el chaval se alguna mediterránea. Se ve delicioso también. Ah, muchas gracias. Y un puré de papa que tiene por ahí también. Ese puré de papa está excelente, ¿eh? Sí. Y nada, y Adriana lo mismo. Lo mismo se ha pedido, quería carne, pero yo creo que el pan ni lo va a tocar. Bueno. Unos arancines. Ah, los arancines que están deliciosos. Estas bolitas están hechas con lentejas y no sé qué más, pero está delicioso. Como entrante, muy bueno. Bueno, este es el arancini. Intento cortarlo para que vean cómo es por medio, pero no sé si lo voy a grabar bien porque estoy con una mano solo. Y ahí están las lentejas con ingredientes, digamos, árabes. Bueno, hemos dejado lo que es el restaurante y ahora nos traerán el postre. El chavalote está en la mochila nueva otra vez, que Sí. es igual como la anterior. Ellos Sí. hacen para los mini, hacen el mismo tipo de mochila. Sí, quizás sí lo noto un poquito más compacto, pero más largo. Ok. Creo sentirlo. Y bueno, en este paquete que compré, es completo. Viene con 3 baterías en total, una de 249 gramos y otras 2 que pesan un poco más. ¿Qué significa eso? No significa que la batería pesa 249. En total, con el dron y batería, pesa eso. Pero ¿qué significa un poquito más de peso? Significa que tiene un poco más de larga duración de batería. De, Ok. por ejemplo, 30 minutos a 41 minutos. Y eso es bueno saberlo por si alguna vez estás en un sitio que necesitas un permiso para más de 250 gramos. Tienes que ponerle la más pequeña. Ahí Y- tenemos la policía que está multando. Y Por eso han echado todos los coches de aquí. Por si no se llevan la placa. Afortunadamente, lo bueno de este dron, que es el 4, el 3 le viene igual de bien las baterías. Que significa que las baterías del 3 las puedo utilizar para el 4. Ok, eso es importante también porque así tenemos más baterías cargadas. Estamos aquí, va a hacer un vuelo chaval, va a levantar el vuelo y se nos va a ir para lo que es la zona de Playa Car, porque Playa Car está justo detrás de estas paredes. Y bueno, os quiero enseñar cómo es el dron. La acabo de sacar ahora mismo. Han incorporado esta... ¿Cómo lo puedo llamar? Pues para que las hélices no se muevan. Ah, ok. No sé cómo llamarlo. Se despliega, le añadieron también estos 2 palitos, que es el soporte para el aterrizaje y el despegue. Y luego tiene también el tema de... Han añadido el protector hasta los sensores, o sea, porque antes solamente era hasta aquí, ahora lo añadieron hasta los sensores. Y tienen sensores 360 grados, ¿no? Sí, esos Fíjate. son los traseros, Ajá. que llegan hasta 180, y estos son los delanteros que llegan a 180, en total 360. Qué bueno. Sí. Y la cámara está ahora mismo protegida, ¿no? Bueno, viene como de etiqueta, ahí está. Y lo bueno de esta cámara, que es algo peculiar, se me volvió ese plastiquito. Lo bueno de esa cámara es que su lente es un poquito más grande. Ok. No sé si llegas a lograr notar la diferencia, pero es un poco más grande. Bueno, los que ven el vídeo no lo saben porque... Claro, porque tendrían que tener los dos al mismo tiempo para que pudieras ver cuál uno es más grande. Aquí, por ejemplo, te dicen que remuevas ese sticker porque es el protector del estabilizador. Ahí está. ¿Has visto? Ese es, Y ok. eso tiene que quedar bailando, ¿me entiendes? Nunca jueguen con el estabilizador, me refiero que no lo estén manipulando mucho. Eso, por ejemplo, no le causa ningún daño, pero que no lo fuercen, Y ahora lo que vas a hacer es equilibrarlo con eso que no mueves. No, ¿o? creo que lo va a hacer, creo que va a salir ya por default bien. Ah, ok, pues vamos a verlo. Ah, y bueno, diferencias rápidas también. Eso, por ejemplo, es un poquito más diferente. No hay tampoco tantas... han añadido esto, que es un foco para cuando es de noche.
Eso lo que hace es que los sensores pueden ver el suelo. Ah, ok. Entonces encienden el foco y los sensores ya pueden decir, ah, hay suelo, entonces aterriza. Ok. Y añadieron esos dos, exactamente ahora no entiendo muy bien. Ya lo veremos cuando vuele de dron de noche. Ajá. La batería no está muy cargada, está cerca de 3/4, así que vuelo... Cada puntito son 25% de batería. Y ahora está en Sí, poco más de la mitad. 60 y poco. Bueno, nos viene con Otro mando diferente también. Este mando, lo bueno que tiene es que ya no ocupas el móvil o el celular. Eso que viene siendo bueno, pues que no tendrás que estarte gastando la batería de tu celular. Claro. Y al mismo tiempo las conexiones, que a veces tenías fallos con las conexiones del cable. El cable, sí. Luego es un rollo porque después de mucho tiempo, si utilizas el mismo cable, se escarapela y empieza a dar fallo el cable. Bueno, pues vamos a ver cómo se levanta, a ver si tenemos suerte de poder... Y aparte, la calidad de grabación también es superior, ¿no? En este. Ah, sí, de noche graba muy bien, las fotografías son buenas. Por ejemplo, si quieren hacer un seguimiento, si te quieres seguir a ti corriendo, te puedes seguir y te va esquivando. Algún día lo haremos. Sí. Sí, porque él no se va a estrellar contra algo. Él si ve algo, sigue para adelante, pero lo esquiva. Sí. Y ahora creo que van a sacar otro dron, creo que ya están en proceso de... que tiene incorporación de inteligencia artificial en los sensores. Entonces, literalmente tú con ese botón lo pones hacia adelante y él solito va a seguir una línea recta, pero si se encuentra obstáculos, él mismo esquiva y se encuentra otra vez en línea recta. Pues ya veo que están llegando nubes por ahí, digamos, por esa zona y por aquella de allá. Están llegando como de lluvia, pero no creo que nos afecte el vuelo. Aunque aquí rápidamente a veces se pone a llover. Ahí llega Isaías, ahí. Ah, y también iba a decir, en ese control, por ejemplo, también tienes tarjeta SD. En dado caso, pues te sirve. Puedes grabar también ahí. Sí. Por ejemplo, les sirve mucho a las personas que... Pues que han perdido el dron, ¿no? En pocas palabras. O que vas a hacer tutorial de vuelo de dron. Ok. Cuando haces un tutorial de dron, te sirve. Pues vamos a ver cómo se levanta el primer vuelo de... ¿Ahora qué pasó? Tengo que activarlo a través de wifi. Pues nada, vamos a esperar un rato. Bueno, pues ahí tenemos activado ya, ¿no? Sí. Ahora vas a poder. Ahora sí. Ahora se levantó una racha de aire, chaval. Que te acuerdas que decían, oye, buen día, no hace nada de aire. Pues ya te dije, de vez en cuando las rachas. Sí. Vamos a verlo. Ahí va el dron. Y qué bueno que ya tiene experiencia el chaval. Cuando tienes experiencia, pues lo único que tienes que hacer es adaptarte a lo nuevo que puedes utilizar. Y ahí se nos va. Bueno, pues te dejo. Me voy para adentro con el postre. Bueno, chaval, había un detalle que me querías explicar antes de seguir. Que lo que me gusta mucho de este mando es que también su señal es buena. Es muy parecida a la señal de cuando yo utilizo los DJI Avata. Sí. Creo que el de Avata es mucho mejor porque pues te metes en interiores, pero ese es buena. Mejor que el otro que viene con antenita. Porque estas antenas de aquí son superiores, ¿no? Han mejorado eso. Bueno, pues me voy para adentro. Espero que os guste el vuelo, luego le preguntamos a ver qué tal. Yo me pedí este pastelito, igual como el chavalote, que está ahora volando el dron. El cafecito, igual como Adriana. Y aquí vamos a tomarnos el café antes de ir a casa. Está excelente el cheesecake de frutos rojos, muy bueno. Y poco a poco se va llenando el Casa Sofía, poquito a poquito. El chavalote está allí entre los árboles con la sombra volando el dron. Bueno, chavalote, es que hay música, dímelo rápido. Pues nada, he volado bien, he volado por Playa Cal, he volado simplemente eso, un ratito, 7 minutos y listo. Y la pantalla esta te emociona, ¿no? No, hombre, es increíble, se ve mejor que hasta en el iPhone. Ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote. Bueno, pues yo voy a dejar al chavalote a casa, tiene que hacer un trabajo y yo me voy a ir a la playa a bañarme en un ratito. Me mandó un paquete reportaje Raúl Aguilera y me dice que mamitas está precioso el mar. Y también he visto el vuelo de dron del chavalote y se ve el color del agua impresionante, qué bueno. Pues ahí nos vamos a la playa en un ratito. Pues vamos para lo que es la playa de Pelícanos, que está en la CTM, abajo. Y vamos por la avenida 10 en este momento. Aquí en este siguiente semáforo ya bajamos por la CTM
A la derecha llegaremos a la playa. Y esto es el final de la CTM. Aquí justo como llegamos para la zona del Big Club Mandarino, que es este que tenemos delante, ahí vamos a aparcar a la derecha y ya tenemos la entrada de Pelícanos. Os lo estoy grabando porque muchos me preguntan cómo llego a esa playa. Es una playa Blue Flag con lavabos, duchas, todo lo que necesitas, servicio de información, limpieza de playas. La entrada es aquí, justo donde está este edificio que es Silly Beach. Y por aquí ya podemos aparcar el carro. Quiero grabar este auto, ¿por qué motivo? Porque es matrícula de Quebec, ya lo veis, la tapo la matrícula para que no se vea. Desde Canadá que nos ha llegado este hombre. Desde Canadá vino con su auto para venir aquí a la Riviera Maya, pasar unos meses, que es lo que suelen hacer muchos de Canadá. Hombre, normalmente vienen en avión, es muy raro que vengan con su auto. Pero si tú tienes aquí tu departamento ya comprado porque lo has hecho en inversión, pues el resto del año lo habrán puesto en renta y ahora vienen y lo ocupan. O otros, no importa que hayan comprado, simplemente lo rentan a largo plazo, 3 meses o algo así. Gestionan un precio. A ellos les va bien, no pasan ese invierno tan duro que tienen allí. Y bueno, y esta es la entrada a la playa de Pelícanos. Una entrada excelente, se puede venir cómodamente a la playa. Si sale el sol vamos a hacer buenas fotos, aunque ya son las 4 de la tarde prácticamente. Aquí tenéis servicios de baño para mujer, para hombre, de información a la entrada, la tenéis allí. Servicios guardavidas, de limpieza de playa, duchas, aquí tenéis las duchas, también pueden las personas con discapacidad acceder a ellas. Y el servicio de guardavidas que viene a nuestra espalda, de guardavidas paseando. Bueno, pues me voy a meter por aquí a bañarme, voy a buscar dónde me voy a sentar o a ponerme. El agua por aquí está un poquito oscura, me voy a ir más para la derecha. Ya sabéis que a veces se oscurece por una zona, por otra no tanto. No está muy movido el mar. Aquí la ola es suavecita, este es el Big Club Martina. Aquí aguanta todavía la arena en esta zona. Tiene más arena que la 38 perdió su arena hace poquito. Y aquí no, aquí la mantiene, en esta zona de aquí. Y bueno, me voy a meter por aquí, por esta parte. Así que vamos a dejar las cosas por aquí, a ver dónde. Bueno, pues dejamos ahí a Adriana, que va a tomar un poquito raro que tome el sol, pero tiene un buen sombrero. Yo voy a meter aquí dentro. Si veis que está un poquito oscura aquí el agua, es porque esas plantas que arrancan de aquí, esas plantas que tenemos cercanas, las arrancas, se deshacen y se acumulan. Pero por ejemplo en Mamita seguro que ahora mismo no lo tienen porque se llevó toda la arena y toda aquella zona se la llevó, tampoco la 38, pero por aquí sí que queda algo. El color del agua la verdad que está mejor en Mamitas. Hoy me hundí en un agua, en un ojo de agua, justo aquí en mi pierna ahora. Pero ya os digo, el agua está más clarita en la zona de Mamitas, en Playa Car, en la zona de la 4 Norte, en el Parque Fundadores también creo que está mejor. Y aquí está regular, no es que esté tan mal, pero está regular. También a esta hora no se ve tan bonita, eso está claro, que estamos cerca del atardecer, que inicia su descenso el sol. Y nada, os quiero mandar saluditos a todos ahí, los que estáis ahí. Ahora en un ratito creo que me voy a acercar a un open house de PUC. PUC es un desarrollo de aquí de Playa del Carmen, muy bien ubicado, está en la 15, diríamos que a 7 minutos andando a la playa. Son departamentos de 2 recámaras, algo raro tan cerca del mar, que puedas comprar de 2 recámaras y a un precio que está bastante bien también para los metros cuadrados que te entregan. Y vamos a hacer, porque ya tenemos grabado ese desarrollo, y si acaso os dejo ahí un vídeo corto de lo que es PUC, por si queréis invertir. Ahí os invito en un departamento de 2 recámaras aquí en Playa del Carmen, que es necesario a veces por las circunstancias familiares de cada uno o por lo que tú quieres para tu inversión. Y también es un desarrollo que no tiene, como digamos, demasiados departamentos. Son 2 por planta y creo que tiene en total 9, porque la planta baja creo que tiene, ahora no recuerdo si son 9,
Sí, creo que son 9 departamentos, eso lo vamos a ver luego, lo estoy diciendo ahora de memoria, no me he acercado y me estoy acordando. Y bueno, te lo entregan, creo que amueblado y equipado, así que lo vamos a descubrir en breve cuando vayamos para allá. Lugar excepcional, muy cerca de la 38, muy cerca de la Quinta Avenida y a unos pasos también de la playa. Así que el pub nos vamos a ir en breve cuando terminemos de bañarnos. Y yo mientras voy a seguir aquí disfrutando este bañito que me sienta de maravilla. Para mí es mi mejor medicina. Estas personas van a hacer el snorkel, estas dos chicas que tenemos ahí, creo. Y esas barcas que vienen, como vienen a hacer buceo o snorkel también, depende para qué lo hayan utilizado, también lo hacen para pesca. Y suelen salir de ahí, estos barcos de ahí. Ahí podéis contratar para hacer buceo, snorkel, no sé dónde exactamente. Ah, y otra cosa, mañana creo que tengo un evento ahí, en ese lugar. Ese lugar que ahora le han cambiado el nombre, le han reformado todo, lo han arreglado. Y creo que nos quieren presentar unos nuevos desarrollos, lo van a hacer la presentación en ese local. Así que no sé por dónde se entra, si se entra por la parte de atrás o se entra por aquí, por la zona de la playa, ya no me acuerdo. Yo va a ser mi primera vez que voy ahí. Mañana viernes, ojalá esté por aquí y me pueda acercar en un momento. También estaba invitado a otro evento en Caibé, en Tulum, pero no me voy a poder acercar. Y bueno, pues aquí seguimos. Qué bien te sienta este airecito, el solecito que me da en la cara, pero que no aprieta tanto como en otra época. Ahora pasa a gusto de que te dé el sol, de verdad, porque bajaron un poquito las temperaturas con estos cambios de tiempo que hemos tenido estos días, ese frente frío que hubo, esa tormenta tropical. No es que haga frío ninguno, simplemente que notas esa temperatura agradable, en la cual no sudas tan fácilmente. El agua está fenomenal, ideal para bañarse todos los días del año, pero ahora más aún. Y bueno, pues yo disfrutando. Fijaros que por aquí se siente limpita el agua, cristalina, pero está un color un poco más verdecito que por Mamitas, por ejemplo. Mamitas está un color más azul turquesa. Y los paquirreportajes lo hemos puesto y hemos enseñado cómo estaba la playa, que nos la grabó Raúl Aguilera, y no sé si habrá habido alguno más. Pero bueno, pues yo ya estoy a punto de salirme. Voy a parar otro poquito, voy a hacer unas fotos y voy a seguir grabando. Es que se oye la música de ahí, también me preocupa. Bueno, pues ya saliendo del agua, se está muy a gusto aquí dentro. Me voy con Adriana, me seco y vamos a seguirle. Y esto es lo mejor que tiene mi día. Ese bañito en el mar que siempre me apetece. Bueno, pues nos vamos. Voy a hacer una última foto desde aquí, Adriana. Bueno, pues Adriana que se queda en el gym un momentito, va a pasear conmigo. Mientras espero a Adriana porque nos va a acompañar, es temprano, son las 5:20. Empezamos a las 6. Este otro desarrollo también que lo grabamos, se llama Edén en su momento, la verdad que está quedando bastante bien. Y este árbol que se cayó no hace mucho, todavía tardan en llevárselo. Voy a ver cómo le están dejando la parte de fuera. Ya están todos vendidos, pero bueno. Pero lo están dejando bastante bonito, me gusta cómo están dejando el edificio. La ubicación es excelente, ya lo estáis viendo. Estamos al lado del gimnasio, al lado de la quinta, entre la quinta y la 10. También vimos el nacer de este edificio de aquí, de vida.
Fenomenal también. Pura, yo le he dicho vida, pero es pura Playa Cóndor, este de aquí. Y el gimnasio, que fijaros lo largo que es, desde esta parte hasta allí, hasta la esquina. Luego tiene esta otra planta de aquí y luego abajo en el sótano tiene también otro trocito más. La verdad que este gimnasio está fenomenal. Pues vamos a pasear un poquito por la quinta, a ver qué tal ambiente tenemos por ahí. Estamos ahora, el día 23 de octubre, y son las 5:20 de la tarde. Esto lo digo por si publico esto que estoy grabando el día de mañana. Pero bueno. Bueno. Ya, por ti. Por mí, olvídalo. Pues ya estamos al ladito del gimnasio, despidiendo casi el día de hoy, casi. ¿Se fue viva la paloma? ¿Se fue viva la paloma? ¿Se fue viva la paloma? Venga, a ver, ¿por qué paloma? Bueno, pues nos vamos para arriba. Pues aquí le toca esperar a Adriana porque hemos llegado muy prontito el día de hoy.
Ahí está el fondo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues las 7:05 de la tarde, ahora sí, ya nos vamos para casita. Y mañana es otro día, fijaros que pronto anochece ya. Creo que este es el chaval que viene por ahí. Este es el chaval. ¿Ahora vienes allí o qué? Sí. Bueno, es que ya habíamos terminado hace rato, pero me quedé en casa y me quedé embobado en una serie. Bueno, voy a parar ya. Despídeme el vídeo ya que estás ahí. Bueno, no sé si me veo. Sí, algo se te ve, a ver por aquí. Ahí se te ve mejor, ¿no? Vale. Bueno, espero les haya gustado el video, que le den like, se suscriban y que les mando muchos saludos a todos. Venga, hasta mañana.